En los albores de Israel, cuando la tierra parecía perdida entre voces dispersas y la fe vacilaba en la penumbra, surgió un niño destinado a cambiar el rumbo de la nación, Samuel. Su historia comienza antes de su nacimiento, cuando su madre, Ana, clamó a Dios con la intensidad de un corazón quebrantado. Aquejada por años de esterilidad y por la burla constante de quienes no comprendían su dolor, prometió entregar a su futuro hijo al servicio divino si el Señor escuchaba su ruego. Cuando Samuel nació, Ana cumplió su voto. Lo llevó al santuario de Silo, donde el joven crecería bajo la guía del sacerdote Elí. Allí, en medio del incienso, las lámparas sagradas y el murmullo de los orantes, el pequeño aprendió a escuchar, a servir y a caminar con humildad. No imaginaba que Dios lo llamaría en una noche silenciosa, cuando las llamas casi se extinguían y Elí dormía en sus recámaras. Fue entonces cuando Samuel oyó su nombre. Al principio creyó que era Elí, pero tras insistentes llamados. Ese llamado no solo fue un despertar espiritual, fue una advertencia. Dios reveló a Samuel un juicio contra la casa de Elí por la corrupción de sus hijos, quienes profanaban el servicio sagrado. Era un mensaje difícil para un niño, pero Samuel lo transmitió con fidelidad. Desde ese día, el pueblo reconoció que Samuel era un profeta verdadero, un mensajero cuya palabra no caía en vacío. Mientras Israel enfrentaba amenazas de los filisteos y sufría la decadencia moral interna, Samuel se convirtió en un faro. Recorrió ciudades, exhortó a la justicia y urgió al pueblo a abandonar ídolos y volver al Señor. En un tiempo de confusión, él levantó su voz con firmeza, recordando que la fuerza de Israel no estaba en sus ejércitos, sino en su pacto con Dios. Sin embargo, a medida que la nación miraba a sus vecinas, surgió un clamor peligroso: querían un rey. Deseaban parecerse a los demás pueblos y tener un monarca que los guiara en batalla. Samuel, herido por este rechazo, buscó la dirección divina. Dios le respondió que no rechazaban al profeta, sino a él mismo como rey. Aún así, Samuel debía ungir al primer monarca. Y así comenzó una transición que transformaría para siempre la identidad del pueblo elegido. Con solemnidad, Samuel obedeció. Reunió al pueblo y les recordó las consecuencias de su petición. Luego, siguiendo la instrucción divina, presentó a Saúl, un joven alto y de porte imponente, que parecía encarnar el ideal de un rey guerrero. El pueblo lo recibió con entusiasmo, convencido de que con él alcanzarían seguridad y gloria. Pero Samuel sabía que la verdadera estabilidad no dependía de coronas ni espadas, sino de la obediencia. A partir de ese momento, su papel cambió. Ya no era el juez supremo, sino el consejero espiritual de un reino naciente. Con dolor, observó cómo Saúl, en su impaciencia y orgullo, desobedecía las órdenes de Dios. Samuel advirtió a Saúl en más de una ocasión, recordándole que el deber de un rey no era actuar por impulso, sino escuchar. Sin embargo, Saúl permitió que el temor a perder prestigio y el deseo de agradar al pueblo dominaran su criterio. Cuando ofreció un sacrificio sin autorización, Samuel llegó justo a tiempo para presenciar la desobediencia. Con voz grave, le declaró que su reino no perduraría, pues había fallado en honrar al Dios que lo había colocado en el trono. Ese episodio marcó el inicio de un distanciamiento irreversible. Aunque todavía convivían en el escenario político y militar de Israel, el corazón del rey y el del profeta tomaron rumbos diferentes. Pero Samuel no se detuvo en la tristeza. Cuando Dios le indicó que había escogido a un nuevo rey entre los hijos de Isaí, el profeta viajó a Belén. Allí, entre pastores y pasos silenciosos sobre la tierra, encontró a David, un joven de mirada vivaz, aparentemente insignificante ante los ojos del mundo, pero preparado para un destino mayor de lo que cualquiera imaginaba. Después de esa unción, Samuel presenció el deterioro final del reinado de Saúl. Vio cómo la envidia corroía el espíritu del rey y lo empujaba a decisiones cada vez más erráticas. Samuel, sin embargo, se mantuvo fiel a su misión, observando desde la distancia mientras la historia avanzaba hacia un desenlace inevitable. En los últimos años de su vida, Samuel se retiró a Ramá, donde continuó guiando espiritualmente a quienes buscaban su consejo. Allí reflexionó sobre los caminos del pueblo, sobre los triunfos y caídas que había presenciado desde su infancia en Silo. Comprendió que, aunque Israel había clamado por un rey, Dios nunca había dejado de estar presente en el destino de la nación. Cuando finalmente llegó el día de su muerte, toda la nación lloró.
Desde las aldeas hasta las fortalezas, resonó el lamento por aquel hombre que había sido juez, profeta, consejero y testigo de la transición más profunda en la historia del pueblo. Lo sepultaron en su casa en Ramá, y su legado perduró, no solo como figura histórica, sino como recordatorio de que la voz divina puede surgir incluso en tiempos de silencio. La vida de Samuel se convirtió en un faro para generaciones posteriores, un recordatorio de que la fidelidad supera la fama, que la obediencia pesa más que la fuerza, y que la grandeza verdadera nace en corazones dispuestos a escuchar. Así, el niño que una vez respondió, habla, porque tu siervo oye, se transformó en uno de los pilares espirituales más sólidos de Israel, una figura cuya influencia siguió viva mucho después de haber sido pronunciada su última palabra. En cada rincón donde se contaba su historia, las familias recordaban que la verdad no depende del estruendo, sino del susurro que guía al corazón. Y así, generación tras generación, Samuel siguió hablando, no desde la tierra, sino desde la memoria que nunca muere. Permanece hoy. A lo largo del tiempo, tras la muerte de Samuel, su figura siguió viva en los relatos que las generaciones repetían con reverencia. El eco de su nombre recordaba no solo al profeta que escuchó la voz divina, sino también al juez que sostuvo la integridad de un pueblo en transición. Cada historia sobre él llevaba consigo una enseñanza, una invitación a no olvidar que incluso en medio de la incertidumbre, la fidelidad puede abrir caminos donde antes solo había oscuridad. Al narrar su legado, muchos comenzaban con aquel niño despertado por un llamado nocturno, porque allí se comprendía su esencia. Samuel fue, antes que líder, un oyente. En una época en que la palabra divina era rara, él aprendió a reconocerla con claridad y a responder sin demora. Esa capacidad de escuchar no solo definió su relación con Dios, sino también su trato con el pueblo, pues para guiar hay que saber atender las necesidades, los miedos y las esperanzas de quienes buscan dirección. Con el paso de los años, los ancianos de Israel repetían que la grandeza de Samuel no radicó en gestas militares ni en obras monumentales, sino en su coherencia. Cada decisión que tomó reflejaba obediencia, incluso cuando debía pronunciar mensajes duros o enfrentar el descontento popular. Su ejemplo enseñaba que el liderazgo auténtico no se sostiene en aplausos, sino en convicciones firmes. En las escuelas donde los escribas formaban a nuevos maestros, el nombre de Samuel aparecía como recordatorio de que el servicio sagrado exige rectitud. Muchos jóvenes copiaban manuscritos que relataban cómo él confrontó a Saúl, aun sabiendo que hacerlo podía poner en riesgo su vida. Esa valentía moral se convirtió en una de las facetas más admiradas de su persona, porque demostraba que la verdad no debía ceder ante el temor. A su vez, en las familias campesinas, alrededor del fuego nocturno, los padres narraban a sus hijos cómo Samuel ungió a David, un muchacho humilde que pasó de pastorear ovejas a gobernar Israel. En ese acto, Samuel mostró que la mirada humana suele detenerse en lo superficial, mientras que la mirada divina se fija en el corazón. Cada niño que escuchaba esas palabras comprendía que el valor de una persona no se define por su apariencia. Así, de generación en generación, Samuel se convirtió en una figura que trascendió su tiempo. Su vida era contada no como un simple registro histórico, sino como un espejo donde cada oyente podía verse reflejado y encontrar inspiración para enfrentar sus propios desafíos. En medio de esos relatos, siempre surgía una misma idea, la importancia de escuchar. No solo a Dios, sino también a la conciencia, al prójimo y a la historia misma. Samuel recordaba que las decisiones presentes construyen el mañana y que la fidelidad, aunque a veces parezca silenciosa, termina resonando más fuerte que cualquier estruendo. Por eso su memoria siguió viva, iluminando el camino de quienes buscaban sabiduría y renovación. Su legado inspira a todos a seguir firme en la fe. En los siglos posteriores, mientras Israel enfrentaba cambios políticos, invasiones y periodos de exilio, la figura de Samuel continuó como un faro que recordaba la importancia de volver al fundamento espiritual que él había defendido con tanta firmeza. Los sabios recitaban su historia para enseñar que la verdadera identidad de un pueblo no se sostiene solo en murallas o coronas, sino en la integridad de su relación con lo sagrado. Cada vez que surgía una crisis, se recordaba cómo Samuel supo. Los escribas que preservaban los textos antiguos veían en Samuel un pilar de transición, alguien que había pasado de la era de los jueces a la instauración de la monarquía sin perder su esencia.
Para ellos, Samuel era la prueba de que el cambio no debe ser temido cuando se camina con rectitud. Incluso cuando el pueblo pidió un rey por motivos equivocados, el profeta se mantuvo atento a la voz divina, sin permitir que el orgullo o la nostalgia lo desviaran de su misión. En las aldeas, los maestros explicaban a los niños que Samuel era un ejemplo de discernimiento. Contaban que él no se dejó impresionar por la apariencia de los hijos de Isaí y que supo reconocer en David un corazón dispuesto a servir. Esta enseñanza se convirtió en una lección universal: mirar más allá de las apariencias y descubrir el valor oculto en lo sencillo. Con el paso del tiempo, las generaciones que enfrentaron nuevos desafíos encontraron consuelo en su legado. Cuando la incertidumbre asomaba, se repetía la frase que definía su juventud: habla, porque tu siervo oye. Esa disposición a escuchar se transformó en una guía práctica para quienes buscaban respuestas en momentos de tensión. Muchos líderes posteriores estudiaron la vida de Samuel para comprender cómo equilibrar autoridad y humildad. Aún en épocas de destierro, los exiliados recordaban sus palabras y hallaban en ellas un llamado a la esperanza. Samuel representaba la convicción de que la presencia divina no dependía de un templo, sino de un corazón fiel. Por eso, incluso lejos de su tierra, los israelitas mantenían viva la memoria de aquel profeta que había sostenido a la nación cuando todo parecía tambalear. Así, la figura de Samuel atravesó siglos como un hilo invisible que unía pasado y futuro. Su nombre seguía pronunciándose con respeto, y su historia continuaba inspirando. En cada relato, en cada canto y en cada oración, quedaba claro que su legado no se perdió en el tiempo, sino que se transformó en un símbolo de perseverancia y verdad. Su voz, aunque proveniente de una era lejana, seguía resonando en los corazones de quienes buscaban guía en medio de la incertidumbre. Con el paso de los años, muchos entendieron que Samuel no solo fue un juez, sino un recordatorio viviente de que la escucha atenta puede transformar destinos enteros. Por eso, su nombre sigue pronunciándose con reverencia en cada generación. A medida que la memoria colectiva avanzaba, surgió un interés renovado en comprender no solo los grandes momentos del ministerio de Samuel, sino también los detalles silenciosos de su vida. Los sabios comenzaron a estudiar cómo un niño entregado al servicio del santuario pudo desarrollar tal fuerza espiritual. Descubrieron que la clave no estaba en señales extraordinarias, sino en la constancia, en sus años de limpieza del santuario, en las lámparas que cuidaba para que no se apagaran, en las oraciones que pronunciaba a solas, sin testigos. Esa disciplina diaria se convirtió en un modelo para quienes comprendían que la grandeza espiritual no nace de un solo evento, sino de la perseverancia silenciosa. Muchos maestros, al reflexionar sobre su figura, resaltaban que Samuel logró unir al pueblo en una época en la que las tribus vivían dispersas y desconfiadas unas de otras. Su liderazgo no estuvo basado en la fuerza militar ni en alianzas estratégicas, sino en la autoridad moral que emana de la integridad. Él recordó al pueblo que su historia no podía escribirse sin la guía divina, y logró que corazones divididos miraran hacia una misma dirección. En tiempos de paz y también en épocas convulsas, los líderes posteriores imitaban su manera de enfrentar el conflicto, con firmeza, pero sin perder la compasión. Samuel no temió confrontar a Saúl, pero tampoco dejó de llorar por él cuando vio que su corazón se apartaba del camino correcto. Esa mezcla de valentía y sensibilidad se convirtió en una lección para gobernantes, maestros y padres a lo largo de los siglos. La tradición también conservó relatos que mostraban a Samuel como un hombre profundamente humano. Se narraba cómo escuchaba a los necesitados, cómo aconsejaba a los que buscaban justicia y cómo incluso en su vejez recorría las ciudades para asegurarse de que la ley divina fuera respetada. Estas historias hacían que quienes lo estudiaban entendieran que la santidad no está reñida con la cercanía, y que un líder verdadero no crea distancia, sino puentes. Entre los escritos más antiguos, algunos comentaristas enfatizaban que Samuel fue el hombre que supo soltar cuando debía. Aunque había guiado a Israel como juez, no se aferró al poder cuando el pueblo pidió un rey. No defendió su posición ni buscó asegurarse un lugar privilegiado en la corte real. Comprendió que su propósito no era gobernar de acuerdo a su voluntad, sino obedecer el rumbo que Dios marcaba, incluso cuando ese rumbo implicaba hacerse a un lado. Esta capacidad de renunciar al protagonismo se convirtió en una de las virtudes más admiradas de su legado. Y mientras pasaban los años, su figura adquiría un matiz casi atemporal.
No importaba cuántas generaciones se sucedieran, cada una encontraba en Samuel un mensaje distinto. Para los jóvenes, un ejemplo de obediencia; para los adultos, un modelo de liderazgo; para los ancianos, un recordatorio de que el propósito no termina con la vejez. Su historia era tan vasta que cada persona podía hallar en ella un espejo para su propio caminar. Al final, la memoria de Samuel permaneció como una luz que no dependía de templos ni reyes, sino de la fe. Su vida continuó enseñando que incluso en los tiempos de mayor confusión, siempre hay una voz que llama, una voz que invita a escuchar y responder con humildad. Y así, mientras los siglos se deslizaban como arena entre los dedos, su legado siguió palpitando, recordando que el verdadero liderazgo nace en quienes saben oír antes de hablar y obedecer antes de exigir. Con el paso del tiempo, el recuerdo de Samuel se entrelazó con la identidad espiritual de Israel. Su nombre aparecía en himnos, en plegarias y en enseñanzas que los ancianos transmitían a los más jóvenes. Cada generación encontraba en él un ejemplo de cómo mantenerse firme aún cuando las circunstancias parecían derrumbarse. Su vida se convertía en una brújula, una guía que recordaba que la fidelidad no siempre recibe elogios inmediatos, pero sí deja huellas imborrables. Muchos maestros destacaban que Samuel había vivido en una época donde la corrupción religiosa y política amenazaba con destruir los cimientos del pueblo. Sin embargo, él no se dejó arrastrar por la corriente dominante. Caminó con rectitud, aun cuando su entorno parecía estar sumido en la indiferencia espiritual. Esa resistencia silenciosa enseñaba que la integridad no depende del clima social, sino del compromiso personal con la verdad. Algunos sabios reflexionaban sobre la relación entre Samuel y la palabra divina. Consideraban que él encarnaba la idea de que escuchar a Dios no era un privilegio reservado para unos pocos, sino una invitación abierta a todos los que estuvieran dispuestos a prestar atención. Por eso, su historia era relatada en contextos de enseñanza como un recordatorio de que la revelación no se encuentra en el estruendo de los grandes eventos, sino en la constancia de un corazón atento. En momentos de crisis, cuando Israel enfrentaba invasiones o divisiones internas, era común que los líderes buscaran inspiración en la figura de Samuel. Veían en él un modelo de cómo tomar decisiones difíciles sin perder la conexión con lo sagrado. Su ejemplo les recordaba que gobernar no es solo cuestión de estrategia, sino también de conciencia. Las lecciones que habían surgido de su relación con Saúl se convertían en advertencias permanentes sobre los peligros del orgullo y la desobediencia. En las comunidades más humildes, su legado adquiría un matiz diferente. Allí, la gente encontraba consuelo en el hecho de que Samuel, a pesar de su grandeza, había sido un niño entregado por unos padres sencillos, un muchacho formado en la humildad del servicio diario. Esto enseñaba que la grandeza espiritual puede surgir en cualquier hogar, incluso en aquellos que no poseen poder ni prestigio. La historia de Samuel recordaba que lo divino puede transformar lo pequeño en extraordinario. La tradición también conservó relatos sobre sus recorridos anuales como juez. Estos viajes, que lo llevaban de ciudad en ciudad, demostraban que Samuel no esperaba que el pueblo viniera a él, sino que él iba al pueblo. Caminaba largas distancias, escuchaba disputas, impartía justicia y enseñaba con paciencia. Esa cercanía se convirtió en uno de los aspectos más apreciados de su carácter, pues mostraba que el liderazgo verdadero implica descender al nivel de quienes buscan ayuda. Con el tiempo, su figura se volvió un símbolo de transición. Representaba el puente entre dos eras, pero también entre dos formas de liderazgo, el que surge de la fuerza humana y el que proviene de la obediencia divina. Este contraste permitió que su historia siguiera siendo relevante incluso cuando la monarquía ya había desaparecido. Los estudiosos afirmaban que Samuel no había sido superado ni reemplazado, sino que su papel seguía iluminando cada etapa de la historia de Israel. Incluso en épocas en las que los reinos se alzaban y caían, en las que el pueblo enfrentaba exilio y retorno, persecución y esperanza, la figura de Samuel permanecía firme. Su voz, aunque proveniente de un pasado remoto, se escuchaba como un recordatorio constante de que la verdadera estabilidad no depende de las circunstancias externas, sino de la fidelidad interna. La vida del profeta confirmaba que un corazón dispuesto a escuchar puede cambiar el destino de una nación entera. Y así, mientras el mundo seguía transformándose, Samuel continuó siendo un testigo silencioso de la historia.
Su ejemplo atravesó los siglos como una invitación permanente a redescubrir el poder de la obediencia, la importancia de la verdad y la grandeza de un corazón que responde sin reservas al llamado divino. Su nombre, grabado en la memoria colectiva, seguía inspirando a quienes buscaban caminar en rectitud, recordando que incluso en medio del estruendo del mundo, siempre hay una voz que llama y espera ser escuchada. Conforme avanzaban los siglos y el relato de Samuel continuaba transmitiéndose de generación en generación, su figura se mantuvo como un punto de referencia para quienes buscaban comprender el equilibrio entre fe, liderazgo y obediencia. No era simplemente un personaje del pasado, sino un recordatorio vivo de que cada decisión personal puede marcar el rumbo de una comunidad entera. Su ejemplo seguía resonando en las escuelas, en los hogares, en los consejos de ancianos y en las enseñanzas de maestros que veían en él un modelo de carácter inquebrantable. A lo largo del tiempo, los narradores se detenían en un detalle fundamental: Samuel nunca buscó la grandeza. Él no ansiaba poder, no perseguía honores, no aspiraba a cargos influyentes. Su autoridad nació de su disposición a escuchar. Esa cualidad sencilla, casi invisible, se convirtió en la columna vertebral de su legado. A diferencia de muchos líderes cuya fuerza dependía de ejércitos o títulos, Samuel ejerció un liderazgo construido sobre la confianza. El pueblo lo escuchaba porque sabía que él escuchaba primero. A medida que su historia se contaba una y otra vez, también se reflexionaba sobre su papel en la transición hacia la monarquía. Fue testigo de un momento decisivo en la historia de Israel, y aun cuando la petición de un rey le causó dolor, supo dejar a un lado sus emociones para seguir la dirección divina. Este acto revelaba una profundidad espiritual admirable, saber obedecer incluso cuando el corazón preferiría otro camino. Por eso, los sabios destacaban que Samuel no fue simplemente el último juez, sino un guía capaz de renunciar para permitir el crecimiento del pueblo. Con el paso del tiempo, su figura se transformó en un símbolo de esperanza. Cuando las generaciones posteriores enfrentaban desafíos, recordaban cómo él había mantenido viva la llama de la fe en momentos de caos. Su voz, registrada en los relatos antiguos, seguía llamando a la integridad, recordando que la verdadera fortaleza se construye en lo íntimo, en esos momentos de silencio donde uno decide permanecer fiel aún cuando nadie observa. Finalmente, al contemplar su vida completa, muchos concluían que Samuel había sido un puente, un enlace entre el Israel que buscaba su identidad y el Israel que aprendería a caminar bajo la guía de reyes. Y aunque él no vivió para ver el esplendor del reinado de David, su huella estaba presente en cada paso que la nación dio después. Su legado continuó iluminando los corazones de aquellos que, siglos más tarde, buscaban inspiración para enfrentar sus propios desafíos. Y ahora que hemos recorrido juntos esta historia, quiero darte las gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por tu tiempo, por tu interés y por sumergirte en este relato lleno de significado. Si te ha gustado esta narración, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like, compartir este video con quienes disfrutan de estas historias y contarme en los comentarios qué parte del legado de Samuel te impactó más. Tu apoyo ayuda a que sigamos creciendo y creando más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Que tengas un día lleno de luz y reflexión.